Bueno, Ruth Sicilia, muchísimas gracias. Buenas tardes. Eskerrik asko por estar con nosotros, con nosotras. Es un placer poder estar contigo. Iba a darte paso en euskera, pero... Yo no lo entiendo. Bueno, ella es Ruth Sicilia, escritora de una impenetrable sonrisa, que me cuesta decir impenetrable sonrisa, pero realmente... Es que tienes un juego de palabras. Sí, ¿verdad? El título. Sí. Y quiero que me cuentes, que me expliques por qué este nombre, qué es lo que cuentas en esta dura autobiografía, tengo entendido. Y bueno, la palabra es tuya. Ya te digo que estamos deseosos de escucharte. Es una historia muy personal, dura de contar también. Sí, ha sido todo muy duro. Bueno, el libro es Mi impenetrable sonrisa. Lo primero, dar muchas gracias a Madejas por invitarme. Me gusta ir contando mi historia por ahí porque creo que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que no se habla no existe. Entonces, pues bueno, cuesta mucho a veces escarbar en el pasado y contar las cosas que te pasan malas, pero dando testimonio de lo que nos pasa, enseñamos a los que vienen detrás a lo que está mal que pase, a lo que no nos puede pasar y a lo que no podemos permitir jamás que nos pase. Entonces, bueno, mi libro va sobre abusos sexuales. Yo de niña fui víctima de abusos sexuales. Es el primer tipo de violencia machista que recibimos desde que somos pequeñas. El ser ninguneadas de esa manera, que no valga nada nuestro cuerpo y además que no valga nada nuestra palabra o nos sintamos de esa manera, porque yo hoy por hoy me siento de otra manera, pero cuando eres pequeña, vives en un entorno machista. Yo no culpo a mis padres de nada, porque mis padres, si se hubieran enterado de todo esto, igual hubieran sido de otra manera. Pero el patriarcado del que venimos, la educación machista que hemos recibido siempre, nos hace que sintamos, en cierto modo, que tenemos culpa de lo que nos pasa. Entonces, bueno, yo todo esto lo viví de niña, intentas hacer tu vida y parece que se te queda en una parte oscura de ti y sigues haciendo. ¿Qué ha desencadenado que llegue esto, ¿no? Que, pues yo soy madre de 2 niñas y hace como 4 años o así que me fui de vacaciones y me descubrí incómoda viendo a mi hija pequeña jugando con un amigo mío de mi edad, en el que no estaba pasando nada, simplemente estaba jugando un adulto con una niña. Pero ahí, de repente, empezaron a salir todos mis recuerdos y yo empecé a escribir solo para quitarme esa ansiedad de poder vivir la infancia de mis hijas sin ese miedo a que estén jugando con un adulto y que abusen de ellas. Porque no todos los adultos, ni todos los hombres van a abusar de un niño. Pero claro, cuando tú has vivido una cosa así, te da miedo todo. Entonces, bueno, yo empecé a escribir sin pensar en eso, sin pensar que iba a acabar aquí mi historia. Primero era todo odio, era todo lo que yo tenía dentro de lo que había vivido. Y la verdad es que lo escribía para mí, pero no sé cómo un día pues me dio por llamar a una editorial, justo a la editorial que publicó mi libro, y el editor dice, es que tienes que hablar de esto. Cuando yo hablé con el editor fue como hace 2 años. Todavía no había Manada, no había Me Too, no había nada de lo que de repente se publicó mi libro y parece que como por arte de magia empezó todo ahí, la Manada, el Me Too. Empezaron a haber un montón de redes sociales apoyando esto, ¿no? A las víctimas de abuso sexual, de violación. Y entonces me sentí muy acompañada en todo este proceso de las presentaciones de los libros y de hablar de mi vida. Sin embargo, el dar el paso de publicarlo sí que fue muy duro y el editor me decía, venga, que vas a ayudar a mucha gente. Y yo creo que solo me movió eso, ¿no? Que me dijera, vas a ayudar a mucha gente. Y yo decía, venga, lo haces por ayudar a mucha gente. Me daba miedo publicarlo con mi nombre, me daba pues todo, ¿no? Pero la verdad es que esta es la 4ª versión de mi historia, ¿no? Primero, ya os digo, ha ido pasando un proceso de odio, de tal. Cuando estaba la edición para publicar, que yo ya pensaba que era esa, todavía no había conseguido hablarlo en mi casa. No había conseguido poder sentar a mis padres
y decirles, yo de niña sufrí abusos sexuales del hijo del amigo vuestro, no había sido tan valiente. Y mis padres pensaban que yo estaba escribiendo un libro sobre mi hija mayor que tiene una discapacidad y en ningún momento había sido capaz de callarles y decirles, no, que no va de eso. Y yo les dejaba creer que era... Pero claro, ya se iba a publicar el libro y yo digo, tengo que sentarlos y hablarlo. Los senté a mi hermano y a mis padres y entonces pues digo, mirar, el libro que estoy escribiendo, sí, de Francina. Digo, pues no es de Francina. A mí de niña me pasó esto con esta persona. Y entonces saltó mi hermano, a mí también. Cuando pasó eso me siempre la piel de gallina, aunque lo cuento una y otra vez, llevo desde marzo que se publicó el libro contando todas estas historias. Pues fue muy fuerte. De repente, para mis padres, sus 2 hijos habían sufrido abusos sexuales por la misma persona. Entonces, claro, yo llamé a mi editor, digo, no publiques nada, no puedes publicar nada porque es que mi historia ha cambiado. Yo tenía la visión de haber sido de que una persona tenía una obsesión conmigo, de lo que fuera, pero no, esa persona era un depredador sexual que le daba igual los niños que las niñas, que a saber cuántos niños más de los que estábamos siempre a su alrededor habrán pasado por lo mismo que yo. Mi hermano tiene más lagunas, yo seguro que igual también. Yo he contado todo lo que recuerdo. Es un libro muy sencillo de leer porque está contado como si fuera, yo creo que más de la mente de una niña de 12 años, que es cuando yo me di cuenta de todo lo que me había pasado, porque yo empecé con 4 años a sufrir abusos sexuales, pero no me parecía que estaba pasándome, no me gustaba lo que me pasaba, pero no sabías lo que era. Pues, ¿qué sabes de sexo? Una niña de 4 años, de 8, de 9, ¿no? Cuando tienes 12 años dices, ostras, pues igual todo lo que me ha estado pasando no ha estado bien y no ha sido... y es muy difícil de contárselo a los padres, es muy difícil, creo que sigue siendo... Bueno, y creo que hoy en día es más fácil porque hablamos más con los hijos, pero en nuestra época que no decíamos ni la palabra vulva, que decíamos peseta, ¿cómo le dices tú a tu madre que alguien te está tocando una cosa que no sabes ni cómo decírsela a tu madre porque parece que es una palabra que no puedes ni nombrar? Entonces, por eso es tan importante hablar a los niños de sexo, de lo que está bien, de lo que no está bien, darles confianza, porque si no, ¿cómo nos van a contar lo que les está pasando? Si no saben ni cómo nombrar lo que les han tocado y si les ha gustado o no les ha gustado que les haya pasado eso. Y bueno, yo creo que en este es un poco una guía didáctica para poder descubrir un poco qué cosas se puede ver en un niño. Yo empecé a ir mal en los estudios, empecé a engordar, empecé a tener ansiedad por la comida, muchas cosas que nadie achacó a que estaba sufriendo abusos sexuales. Y entonces, pues bueno, para gente que tiene hijos, para maestros, para abuelos, creo que es muy didáctico leer una historia de abusos sexuales en primera persona porque puedes descubrir muchas cosas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerme. Ruth, yo creo que, bueno, tú lo cuentas ahora de una manera un poco más desde la distancia, ¿no? Pero realmente es leer y meterse en esa historia tiene que ser para cualquiera que esté aquí duro de leer. Supongo que todos esos miedos que tú tuviste, que afrontaste, contando, exponiéndote, contándoles a tus padres, a tu familia, todo eso, para ti, ¿qué desembocó y sobre todo qué cosas buenas te trajo el contarlo? Yo creo que ha sido todo bueno. A mí me ha cambiado como persona el contar. ¿Tú sabes lo que es aguantar? Tengo 39 años. Durante 35 años, un secreto, tener un secreto que te duele y no contarlo, pues cuando tú lo cuentas, te quitas una mochila muy grande de encima. Entonces, a mí me ha liberado mucho. Ha sido sanador escribirlo. Es sanador compartirlo. Y es muy sanador que muchas veces después de cuando hago una presentación, se acercan mujeres que igual no conozco de nada a contarme, mira, yo nunca se lo he contado a nadie, pero a mí me pasó con mi abuelo, con mi padre, con un hermano, con lo que sea. He llorado con gente, porque hay veces que me cuenta gente cosas tan duras que me da pena que me cuenten esas cosas. Pero pienso que les he ayudado tanto a romper ese secreto que no habían contado nunca,
que para mí todo eso es sanador, el saber que de verdad llego a la gente, que de verdad ayudo, o gente que se lo ha leído y lo mismo, me dicen, es que me he sentido identificada en esta cosa o en esta otra. No os podéis imaginar la de gente incluso que conozco de toda la vida, que han crecido conmigo y me han contado situaciones similares con otras personas. Te quedas alucinada de que pase tanto y todo el mundo lo guardemos en silencio. Porque ahora mismo salimos por la puerta y nos roban el bolso y todo el mundo lo pone en las redes sociales. Me han robado el bolso, el asqueroso, el no sé qué, no sé cuál. Y lo gritas a voz. A todo el mundo se lo cuentas. Y te pasa una cosa de estas y te lo callas y te avergüenzas de lo que te ha pasado. Cuando también eres una víctima, como cuando te roban. Ya que antes no hemos tenido opción, pueden hacer preguntas, galderak egin ditzazkezue, edozein planteamendu, edozein zalantza. No sé si tenemos micrófono. Recopilando dentro de ti desde los 4 años. Bai, itxendu. Bai, piztuta da. Dices que Hola, hola. 12 años te diste cuenta de lo que habías vivido. ¿Qué es lo que te despertó de repente a los 12 años y de sacar todo lo que tenías desde los 4 años? Pues ¿Fue poco a poco? ¿Cómo? sí, fue poco a poco porque la persona que abusaba de mí fue cogiendo terreno poco a poco también. Entonces fue cuando, más o menos allá a los 12 años, fue cuando era todo mucho más brusco, ¿no? Y pasaba mucho más de la raya todo lo que hacía conmigo. Entonces, claro, entre que ya eres más mayor y ya te das cuenta de tu sexualidad y él también se propasaba más conmigo. Y entonces eso te hace recordar todo lo que te ha pasado desde pequeña, porque igual si hubieran sido cosas contadas con 4 o 5 años, es que igual ni te acuerdas. Pero fue el que fuera continuado y el que cada vez fuese a más, aprovechando más el terreno y la confianza. Pero tú ya sentías que aquello no era normal desde pequeña, puesto que lo has ido acumulando dentro y luego lo has soltado, ¿no? Claro. Ha sido duro para todo, para mis relaciones con los hombres, eso me ha marcado para todo Claro. y muchas inseguridades que he creado que no sé si alguna vez podré quitarme de encima. Pues lo que pasó es que yo tuve la suerte de que a mi padre trasladaron de trabajo y yo me cambié de ciudad. Entonces yo dejé de verlo. Mis padres han mantenido la relación con ellos, con los padres de él, hasta que han sabido de lo mío. Los padres no tienen culpa ninguna, sus padres, pero mi madre dice, yo es que no sé de qué hablar con ella, porque es que no, claro, y se siente muy incómoda con la situación. Yo tengo en mis redes sociales, tengo a su hermana, tengo a sus primas, tengo a mucha familia suya. De él no sé nada. Sé que está casado, que tiene hijos y no sé si su hermana, por ejemplo, que es una persona de... Claro, yo no tengo mucha relación con ella más que por las redes sociales. No sé si se ha leído mi libro, pero si se ha leído mi libro, yo he cambiado todos los nombres menos el mío. Pero no he cambiado en ningún lugar. Todo lo que se explica, el que ha vivido mi infancia conmigo sabe lo que estoy contando y cómo lo estoy contando. Entonces, si su hermana ha leído mi libro, sabe lo que estoy diciendo. Yo confío en que si su familia lee mi libro, vigile a sus hijas. Porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo, después de 30 años, poner una denuncia de a una persona que no sé cómo es ahora. Claro. Mira, ves, yo no sé si estos crímenes cuando prescriben o no, pero por eso. Pero su familia, que es la que está ahí. Ay, es verdad. Seguirá haciendo de las suyas. ¿Está bien? Vale. Bai. Yo creo que sí, que hay que poner a todo su entorno, de ser de una persona también muy, muy conocida, que incluso era su hermano, reunió a toda la familia y este hermano tenía hijos incluso, o tiene hijos. Lo cierto es que dentro de esta familia, como esta era artista y demás, pues resulta que empezaron a decir a ella que ella debía estar loca, ¿no? Pero en este caso, puesto que tienes tú, pienso yo, ese apoyo y que es que hay que proteger a las criaturas que estén alrededor de este hombre.
Sí, yo la verdad es que también es una cosa que me cuestiono mucho desde que he roto mi silencio. Y de hecho, hasta mi madre el otro día me decía, yo estoy por llamar a una tía suya, ¿no? En lugar de a sus padres directamente y hablar de este tema claro y decírselo claro, a ver, porque esa tía suya también tiene 2 hijas más pequeñas que yo, que es que yo creo que es evidente que también habrán pasado por lo mismo. Entonces, pero claro, no ha sido fácil romper el silencio y mucho menos, para mí no es fácil enfrentarme directamente a su familia ni a él. No sé si alguna vez estaré preparada para incluso enfrentarme a él directamente, a decirle qué pasó, por qué pasó, esto de qué vas, no sé. El libro, tu hermano, ¿cómo lo ha vivido o cómo lo vive? Pues mi hermano dice que él tiene muchas lagunas y que él piensa que las lagunas son su defensa, ¿no? Para no revivirlo. Entonces, él no considera que tenga él ningún trauma y lo ha pasado peor leyendo el libro por mí que por lo que le ha pasado a él, porque leyendo el libro sí que además se da cuenta de muchas cosas de mi carácter que me han marcado lo que he vivido y le duele más por mí y de momento que me lo he confesado a mí, no se le han abierto esas lagunas que él tiene y la verdad es que no sé si algún día igual se le despiertan. De momento no, he tenido más problemas yo que él. Pues eso es lo más fuerte de todo, que él también era menor. Cuando yo tenía 4 años, él llevaba 4 años y algo, casi 5 años. Cuando yo tenía 4 años, él iba a cumplir 9, porque en una de las semanas que cuento iba a su cumpleaños, iba a cumplir 9. Claro, ahí eran cosas más suaves porque él era pequeño, pero claro, él fue creciendo y evolucionando sexualmente, claro, a su ritmo, que yo era una niña, claro. Cuando yo tenía 12 años, él tenía 16 para 17. Y él ya era una persona formada y desarrollada totalmente. Y yo era una niña. Yo quería... ¿Se me oye? Bueno, yo quería aprovechar para agradecer, ¿no? Porque yo creo que son muy importantes. ¿Va? Bye. Bueno, yo quería agradecer, ¿no? Yo creo que es muy importante testimonios como los tuyos, porque es verdad que yo creo que durante muchos años se están callando muchísimas barbaridades que han pasado con estas cosas, ¿no? Ha habido agresiones de este tipo, violaciones. Bueno, no conozco en concreto tu caso, pero bueno, yo creo que hay muchos y es que no es la primera vez que me pasa que cuando gente que empieza a exteriorizar, y en concreto conocí a una directora de cine que terminó haciendo una película para denunciar lo que a ella le parecía que había sido una agresión a una hermana que era más pequeña de ella y la culpabilidad con la que ella había vivido toda su vida, ¿no? Arenas del silencio. Entonces esta mujer empieza a contar esa misma historia y al final la película es cómo se enfrenta a ello con su familia y con todo para descubrir que es que ella también había sido, pero ella descubre ya de adulta que ella también había sido víctima de agresiones a lo mejor más suaves y al final tiene que parar todo el rodaje para ella someterse a un tratamiento y poder enfrentarse a todo. Es una película que está también muy bien porque aborda un poco el enfoque familiar, yo creo que de otras muchas. Y es verdad que cada vez que se pone esa película, en la sala se levantan 4 o 5 personas, y da igual hombres y mujeres, víctimas de abusos, y luego un montón de gente que ha sido testigo, que sabe que han sido sus compañeros y que de verdad han vivido con ese malestar toda su vida, ¿no? Entonces yo sí creo que es muy importante que el paso que dais. Creo que no somos quienes para exigirles que por encima se enfrenten a ese agresor, que bastante habéis hecho. Yo creo que desde las administraciones y desde la política tenemos que empezar a meter cartas en el asunto, porque son miles y miles de gente que no lo tiene superado todavía y que necesita esa comprensión, el poder salir de esto. Es un tema de vergüenza, sino esto es un tema de orgullo y de supervivencia, y hay que ayudarles a salir. Pero creo que hay cantidad de gente y esto está todavía muy callado, y yo creo que es importante por eso testimonios como los vuestros, porque esa gente necesita ayuda y están entre nosotros. Las estadísticas son altísimas
y sabemos también muy poco, así que muchísimas gracias. Sí, Ruth, nada, agradecerte tu testimonio. Mira, casualidad, esta semana aquí en el País Vasco ha salido una persona de 30 y tantos años, ha grabado un vídeo, pues se lo contó a su mujer que había sufrido abusos sexuales de su entrenador de fútbol cuando era niño, y 30 años casi después ha grabado el vídeo, ha tenido el valor de comunicarlo y demás. Gracias a eso ya ha aparecido otro caso de otro niño también que sufrió abusos de este entrenador, y al final, pues un poco como ha trascendido al exterior, lo que han hecho es quitarle ya de ese puesto, la han destituido, y a saber a cuántos niños ha abusado a lo largo de estos años. No olvidemos que este tipo de delitos hay una cifra negra altísima, es decir, que no se denuncia porque es muy difícil un niño, un preadolescente que pueda tener el valor, porque siente sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, son mecanismos psicológicos muy complejos, y la verdad es que hay que dar la cara pues para evitar, porque no olvides que se dan este tipo de abusos, siempre suele ser alguien cercano, un amigo, un familiar, alguien del entorno cercano, con lo cual todavía es más grave el tema porque estás en contacto con él y es muy difícil salir de ese círculo. De hecho, ya ves que tú muchos años tuviste que soportarlo, y esas personas se prevalecen en muchos sitios también de su condición. Puede ser un entrenador deportivo, puede ser un empresario a una trabajadora que tiene en su empresa. Entonces, pues que te admiro el valor que has tenido para dar el paso. Gracias. Y tú como policía sabrás que además los hombres denuncian mucho menos que las mujeres, o sea, sobre todo cuando ha pasado a chicos, a niños, denuncian mucho menos que... O sea, bastante cuesta ya sacarlo y hablarlo, pero las mujeres aún conseguimos algún día romper el silencio, pero hay pocos hombres que lo cuenten. Otro caso ahora en el País Vasco hace poco, un profesor que en un colegio privado de Vizcaya que abusó también de un alumno, y han pasado casi 10, 15 años, pero ha dado tiempo que no había prescrito el delito y le han condenado a 13 años. Qué y bueno. a saber ese docente de cuántos niños también ha abusado. Sí, sí, porque el que lo es así... Exactamente. Sí, y en ese caso precisamente también pusieron muy en duda la palabra del menor, de los padres, o sea, hasta que al final ha sido acusado 11 años de prisión o algo así. Sí. Mira, nosotros trabajamos mucho una vez que hay una denuncia de este tipo. Cuando es una persona mayor de edad, el requisito de procedibilidad es que denuncie la víctima. Pero cuando es menor ya se puede actuar de oficio, Fiscalía, la Judicatura y la Policía. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente no hay testigos cuando ha ocurrido estos hechos, pero un menor, la práctica diaria nos dice que un menor que tiene, por ejemplo, conductas sexualizadas en la guardería, en el colegio, o sea, no puede fabular, crear un testimonio, o sea, es imposible eso. Por eso luego hay unas periciales en los juzgados, mediante psicólogos especializados, que hacen lo que sería la exploración del menor, no solo basada en la declaración, sino en todo su personalidad, el complejo que tiene, y una vez emitido ese dictamen, al caso que dices tú, la han condenado a esa persona. Es imposible que un menor de 4, 5, 6 años se invente eso, o sea, es que es totalmente imposible. Claro. Aunque en ese caso a mí lo que me llamaba la atención era que casi todos los profesores casi que se ponían de parte del profesor porque decían es imposible, y en cambio tanto las psicólogas le decían es que es imposible que se lo haya inventado. Te voy a dar mi opinión personal. Por supuesto. Un colegio que se dé un caso de un delito de agresión sexual contra un alumno, que se dé un caso de bullying, es muy mala propaganda para el colegio. Entonces hay corporativismo y lo tapan todo. Ya. Entonces hasta ahí puedo leer. Yo te digo lo que veo a diario. Claro. Fíjate. Ruth, yo quería también, pues eso, agradecerte, me leeré el libro que no he tenido oportunidad todavía, agradecerte que hayas tenido el valor y también preguntarte, en ningún caso vamos a poner en duda, cada mujer, cada persona puede denunciar o no, la decisión es de cada uno y no somos nadie para juzgarlo, cada uno lo vive de una manera diferente y por supuesto súper respetable. En el caso de este señor de Basauri, que ya es un señor, unos 40 y pico, ¿tú crees que el hecho de que la pareja sea el que da el paso para denunciar ayuda a la persona abusada, a la persona agredida, o crees que es mejor que sea uno el que decida qué hacer? Hombre, yo creo que cada uno necesita su tiempo
para denunciar las cosas y para hablarlas, porque si no estás preparado igual es todavía mucho más shock que de repente te llegue toda esa información, el que salgan otras víctimas. Yo no he denunciado en la policía o en un juzgado, No, yo lo has he denunciado hecho en una el libro. denuncia que toda la gente que nos rodeaba a nosotros en nuestra infancia, solo leyendo mi libro, saben lo que estoy contando. Entonces, creo que es una denuncia suficiente para una cosa que ha pasado hace 30 años, que si él lo ha leído, si su familia lo ha leído, saben lo que he contado, y no me hace falta que reciba una pena judicial si está pasando algo ahora con sus hijas o pues su familia que se encargue de eso, porque no me gustaría nada, o sea, me gustaría que esto, por ejemplo, este libro pudiese ayudar a evitar eso, pero no sé si estoy preparada para dar más pasos después de este. Hablabas de tus hijas, de tus miedos a la hora de verles jugar con personas, sobre todo en este caso hombres, que jueguen con ellas o que se relacionen. ¿En qué ha cambiado tu forma de educarles a ellas? Pues yo creo que me mido mucho. Me mido mucho porque yo no quiero meterles miedo. Yo no me gustaría que mis hijas crecieran con el miedo y la inseguridad de estar cerca de un adulto o de una persona del otro sexo. Pero yo sí que les, sobre todo a mi hija pequeña que está allí, que ha venido ahora, le hablo mucho de las zonas que son nuestras y que nadie puede tocarte si tú no quieres. Y entonces sí que intentando hacerlo de una manera, porque claro, no sabes en qué punto está el que les vas a meter miedo. Claro, ¿cuál es el límite? Es muy complicado educar, es muy complicado. Pero yo creo que al escribir y al sacar, soy una madre mucho menos preocupada ahora por esto. Y no sé, bueno, sí que estoy muy pendiente, desde luego, pero que, no sé, pienso que me he liberado mucho de mis miedos. Y con eso las libero a ellas de mis miedos, de cargarlas con mis miedos, que es lo que hacemos los padres, cargar nuestros miedos a nuestros hijos, sin querer. Es un libro para todos los públicos, ¿no? Bueno, a partir de 12 o 13 años. Públicos, quiero decir, sí, a partir de una edad en la que ya puedan... Sí, a partir de, de hecho en los institutos sería ideal que se leyese, tanto para niñas como para niños, porque un chico que lee cómo te sientes cuando te utilizan, porque aquí cuenta muchas cosas también de adolescente, de todo lo que me ha repercutido a mí, los abusos sexuales, para que un chico comprenda cómo nos sentimos muchas veces las mujeres de objeto sexual. Creo que es muy bueno que lo lean. ¿Más preguntas? Pues yo creo que mi marido, que también está ahí, creo que ha entendido muchas más cosas de mí, de mis inseguridades, de mis miedos, al leer mi libro. Porque seguramente antes de saber todo esto, pues no lo hablaba, porque mi marido es muy callado y habla poco, pero seguramente en sus adentros pensaría, esta tía qué rara es para esto, qué rara es para lo otro, qué miedos tiene, qué inseguridades, qué... Y yo por lo menos sí que siento que me ha entendido mucho más. Claro, ¿cómo no voy a tener inseguridades en los temas sexuales después de todo lo que he vivido? Entonces yo lo siento mucho más comprensivo desde que ha leído mi libro. Hola Ruth, bueno, gracias por haber escrito que el libro. Me deslumbraba la luz y no te veía. Darte las gracias por haber escrito el libro y por compartirlo esta tarde aquí en esta mesa. Y quería un poco, antes has comentado que sí tenías apoyo familiar, pero sí me ha parecido entenderte que hacías como tu hermano tenía lagunas y quería preguntarte si crees que también se escuda un poco en que es hombre, en que tu problema y el suyo lo originó también un hombre y por cuestión de género ahí se tienden a proteger. Pues la verdad es también, que... así. Y el entorno masculino tuyo, pues padre o el círculo más estrecho en cuanto a los hombres, ¿cómo han reaccionado? Muchas gracias. Sí, pues mira, mi hermano, yo pienso que sí que tiene lagunas. Mi hermano es una persona que ha sufrido mucho de niño porque mi hermano es ciego de un ojo y pues imaginaros en la época en la que crecimos, él sí que sufrió, o sea, si ahora hablamos de bullying, mi hermano de niño le tiraban hasta piedras. Yo recuerdo de ir siempre defendiendo a mi hermano, que soy más pequeña,
Pero yo creo que quizá sus lagunas las tiene porque él ha sufrido mucho más con su defecto físico que con esto, que para él es lo que sí que ha sido lo que... todos los muros que él ha tenido que derribar han sido alrededor de su vista. Y hoy por hoy es una persona pues casada, está esperando un bebé, es una persona súper feliz. Hizo geodesia, que es una carrera de utilizar la vista al máximo, porque él, yo creo que él es lo que más le ha dolido a él, ¿no? Sus ojos. Entonces, todo lo que ha hecho en su vida ha sido alrededor de demostrar a la gente que sus ojos para él no han sido ninguna barrera. Entonces, yo creo que por eso quizá lo otro no le ha afectado tanto. Y en cuanto a lo que decías de mis padres, pues mis padres, aunque me apoyan mucho en todo, mis padres han crecido también en un entorno machista y ellos, aunque lo hagan sin querer, son machistas y me apoyan a mí como hija, creen en nuestra historia, les parece fatal lo que nos ha pasado, pero mi padre, por ejemplo, dice, claro, es que es normal, porque en aquella época no se hablaba con los hijos, claro, es que en la época esa es normal que nosotros, o sea, mi padre ve normal que ellos no se hubieran dado cuenta de todo lo que me estaba pasando. Y sufre muchísimo, no se ha podido leer el libro. Mi madre se lo ha leído, se lo ha estudiado, se ha repasado frases para entender muchas cosas, porque claro, para ella quiere entender dónde estaba yo en este momento que te pasó esto y dónde estaba yo cuando tal. Pero mi padre no ha podido leérselo. Mi padre también me acompaña en muchas de las presentaciones porque les gusta venir. Ahora como somos de Valencia, no han podido venir. Pero viene y suele participar y no puede ni hablar, porque mi padre aún llora con todo esto, aún se pone a llorar yo creo que es toda la culpa que él siente dentro, que también se la tiene que curar él. No sé, yo ya les he dicho, yo no les echo la culpa de nada. El único culpable que hay en todo esto es la persona que abusó de mí. Pero los padres nos sentimos culpables cuando se nos pasa algo desapercibido y no hemos sabido estar cuando peor lo han pasado nuestros hijos. Pues no sé, es una opinión mía, igual me equivoco, ¿no? Pero quizá el abuso que has tenido tú con un menor igual es menor que si hubiera sido un adulto. Pues sí, seguramente. Bueno, no lo sé. Ya. No sé, no lo sé. Es mi opinión, pero que igual como víctima igual te parece a ti lo mismo, no lo sé. A ver, desde luego, no. Para mí ha sido lo mismo. O sea, yo claro, es lo mismo. Lo que ha hecho conmigo lo hubiera hecho si hubiera sido más mayor. Sí. O sea, mismo, ¿no? es lo mismo. Sí. Lo que sí que ha sido mucho más difícil. La imagen de un adulto con un niño es más, igual quizá más impactante que un niño con una niña, ¿no? Claro, lo que pasa es que bueno, era un niño más mayor y lo que sí que ha hecho eso es que a nuestro alrededor nadie pudiera sospechar nada, porque si es un adulto con el que te llevas 25 años, pues la gente sí que puede pensar, oye, este adulto siempre está ahí con los chiquillos, pero cuando es un niño que era el más mayor de todos los niños que estábamos allí, pues ¿qué adulto va a pensar? Pero yo creo que eso es muy habitual, ¿no? Claro, bueno, como de entre hermanos, cuando dicen, es que mi hermano abusaba. Sí, he escuchado muchos casos que cuando se hablan así de que padres a hijas o abuelos, pero es que no se habla de esa parte en la que primos, ¿no? Sí, yo creo que pasa más de lo que pensamos, hermanos, entre primos un poco más mayores, y eso pasa mucho, y quizá le quitan hierro pensando que son menores, pero es que son menores desarrollados. Que aquí tenemos dos dificultades, que son una, hasta que no tienes 14 años todo lo que te hizo es inimputable, o sea, no es delictivo, solo se puede corregir a nivel educacional. Luego ya de 14 a 17 años, por la ley del menor sí tiene su responsabilidad, pero lógicamente las penas comparadas a los adultos están reducidas a la mínima expresión. Ya si es un adulto, sí, ya el Código Penal lo castiga bastante potente. Y luego no olvidemos lo siguiente, que en el 99% de los casos que un menor o una persona sufre abusos de esta índole, es alguien cercano, con lo cual la dificultad va a ser un pariente tuyo, un amigo, o sea, alguien muy cercano. Entonces que es muy difícil empoderarse, incluso si tus padres lo hubieran conocido en aquella época, habría
habría habido muchas posibilidades ni que lo hubieran denunciado, porque es que es así. Claro, Y se le quita importancia sí, también. no hubieran hecho nada, mis padres no hubieran hecho nada, igual hubiéramos dejado de ir a casa de estos amigos a comer los fines de semana y ya está, no hubiera pasado nada más. Pero por lo que decías de siendo menores, yo el otro día leí una noticia que también me quedé alucinada, que unos niños que creo que eran de 12 años con otra niña de clase habían hecho una bucaque o como se llame, que habían estado todos haciéndose pajas alrededor de una niña. O sea, es que, vale, dices, tienen 12 años, pero esos niños de 12 años saben mucho. O sea, para nosotros 12 años, pero no sé. Que no se le puede quitar importancia, ¿no? Claro, esa niña es víctima igual, y esa niña, para ella ese trauma, no piensa en la edad que tienen sus compañeros que han estado corriéndose encima de ella. Eso... Todo este tipo de víctimas, como tú lo que refieres, todas sufren el trastorno de estrés postraumático, por lo cual constantemente están experimentando todos los ataques que tienen, a las noches tienen dificultades para dormir, insomnio, nerviosismo, ansiedad, esos sentimientos de culpabilidad también que te corroen. Entonces es que al final es muy complejo. Sí, sí. La salida. Sí, sí. No sé si hay más preguntas o si Ruth quieres hacer una última reflexión. La verdad es que, no, bueno, creo que... nos abres una ventana de, pues eso, ¿no? Sí, y sobre todo de la fuerza, ¿no? También, porque pues este libro en manos de muchísimas niñas y niños que se puedan sentir identificados, pues es también una inyección de valentía. Yo de hecho el título es Mi impenetrable sonrisa, por lo que te estabas diciendo tú, Isa, porque creo que se puede salir de todo. A mí mi sonrisa no me la ha conseguido borrar nadie y espero seguir siendo así toda la vida, porque ante los problemas todos tenemos dos maneras de actuar: o te quedas llorando en una esquina o los afrontas y sales adelante, y la mejor manera siempre es afrontarlas y salir adelante, porque la vida tiene más cosas que ese problema que tú has vivido, y además vamos a tener problemas uno detrás de otro, porque la vida es dura y es así, pero los momentos buenos hay que disfrutarlos y entonces pues a lo que os animo a todos, que los momentos buenos los disfrutéis, como el día que hemos pasado hoy aquí. Y es que ricasco, Ruth. Un placer.